Que ahora vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy promete, se lo habíamos dicho, analizamos los presupuestos porque ellos, nuestros invitados, diputados autonómicos, vienen de allí, de les Corts Valencianes. Les presento Carles Esteve, de Compromís. Buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal les coses per les Corts? Bien, bien, pues ara és un moment de molt de treball en l'aprovació dels pressupostos, però també de molta il·lusió, no? Obrim una nova etapa de recuperació, volem, sobretot en l'econòmic, en l'ocupació i en bueno, pues tornar un poc a esa normalitat que volem ja tots i totes. Pues mucho que analizar. También lo vamos a hacer con el diputado autonómico del Partido Socialista, Pedro Ruiz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí tratando de cerrar los flecos. Ha costado, lo de los presupuestos. Bueno, ¿no? La línea es algo de negociación, bueno, pero la vamos, posición ya las tengo aquí como diciendo, ¿cómo se va a cerrar que no? sin ningún problema. Sí, bueno, lo analizaremos, a ver qué ha ocurrido ahí. También con nosotros el diputado de Ciudadanos, Luis Arquillos. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, ustedes se reían como diciendo, ¿cómo dicen esto, no? Bueno, evidentemente, porque sí que ha costado mucho trabajo. In extremis, ¿no? In extremis. Yo bueno, creo que han pensado más en lo que es juntar no el presupuesto, sino intentar apañarse ellos un poco. Ya. Veremos qué pasa, ahora lo analizaremos. Gracias, bienvenido. Y también diputado del Partido Popular, Felipe Carrasco, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Ya teníamos ganas de verlos por aquí, presencial. Encantado. Bueno, claro que pues sí. bienvenido otra vez. Bueno, se nos cayó una cosa por aquí, pues el directo. Bueno, pues analizamos, arrancamos, si les parece, escuchando las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra. Resumía así: el espíritu de los nuevos presupuestos no entraba en la polémica, pero aquí en la mesa hoy lo vamos a hacer. La escuchamos y valoramos. Un pressupost que s'ha elaborat de manera plural i utilitzant la intel·ligència col·lectiva al servei d'un projecte comú com és el Botànic. Estos comptes suposen una fita encoratjadora perquè afrontem l'any que ve amb les millors garanties de recuperació, permetran mantenir la confiança en un projecte comú, el del Botànic, que des de l'any 2015 posa a les persones en el centre de les seues polítiques. Eixes polítiques de protecció i defensa dels nostres serveis públics i que milloren la vida de la gent són l'eix principal i per això la vacuna social, el sistema sanitari públic, l'educació pública i de qualitat i el sistema públic valencià de serveis socials es veuen clarament reforçats. Bueno, pues eran las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra. Pulsamos en la mesa. Pedro Ruiz, diputado del Partido Socialista, in extremis han aprobado. ¿Cómo se valora esto? Nunca había ocurrido. Bueno, yo creo que... Aprobado no, se han presentado. Se han presentado, efectivamente. Lo he dicho varias veces, pero hay que dejarlo claro. Todavía tenemos que aprobarlos, sí, ¿no? En las Cortes, y ahora empieza ahora todo el trámite para que se pueda hacer antes de que finalice el año, y se trata justamente de eso, ¿no? De empezar el nuevo año 2022 con unos presupuestos nuevos aprobados que son más expansivos, que se están dirigidos precisamente a tratar de mejorar la vida de las personas, de recuperarnos después de la pandemia, y en ese sentido, bueno, toda la controversia que se ha creado al respecto, que es un poco lo que mencionabas, pues forma parte de lo que es el debate político, ¿no? Sí. Estamos en un gobierno de coalición y por tanto había pues que ser capaces de crear un presupuesto que fuera de todo el gobierno, y así se ha hecho, y bueno, yo creo que estamos muy satisfechos por continuar en la senda que iniciamos hace ya 6 años, y van a ser los 7º presupuestos. Felipe, para que desde casa lo puedan entender, hay un plazo para presentar estos presupuestos y parecía que el plazo no lo cumplían. No, parecía no, de hecho es un dato objetivo, o sea, sí, se ha presentado por primera vez en la historia unos presupuestos en las Cortes fuera del plazo reglamentario. Evidentemente esto es así, pero bajo todo esto subyace la tensión efectivamente que hay en el gobierno tripartito, 3 partidos que no están bien avenidos y que no pasaría nada si se quedara ahí, pero es que está afectando a lo que es la política para las personas. Veíamos ahora a la vicepresidenta que decía y anunciaba que son unos presupuestos para las personas. En absoluto, porque si el presupuesto de sanidad es el presupuesto con una dotación más baja en toda la historia de todos los presupuestos en la Comunidad Valenciana, evidentemente se están olvidando ahora, además en tiempo de pandemia aún, de lo más importante que son las personas. Podremos entrar más adelante en debate, pero está claro que lo que es la mala gestión del gobierno del Botànic está afectando a las personas. Carles Esteve, ¿qué decir a las manifestaciones del Partido Popular? Bueno, el primer de tot és que si 3 dies aquí són un drama, ¿sí? En Castilla y Lleó, que n'hi ha un govern del Partit Popular i Ciudadanos, 2 setmanes fora del termini que marca l'Estatut d'Autonomia, no sé què serà. Serà
per agarrar-se un poc, no sé molt bé. Jo crec que hem de desdramatitzar aquest termini de 3 dies i posar el focus en lo imprescindible i lo important que és que anem uns pressupostos que el que volen és acompanyar la eixida, acompanyar a la millora de l'ocupació, a la millora del desenvolupament del sector industrial, a millorar les necessitats de la vida del dia a dia. I és de les poques autonomies en les que se va mantindre la major part del personal que s'ha contractat per a fons Covid. I acaba d'escoltar un company en la taula dir que és el pressupost més baix en sanitat i resulta que és un 37% més alt el pressupost de sanitat que el pressupost més alt que va aprovar en el seu dia el Partit Popular. Això són les dades que estan en la web. Això són les dades que estan en la web d'Hisenda, sí, és Hisenda. Jo crec que l'esforç que s'està fent especialment en aquestes coses que són les que ens afecten en la vida, que són l'educació, que són este personal de sanitat, la salut mental, que és un tema que estem parlant molt de les coses últimament, són el que ens ha de donar un poc l'horitzó d'estos pressupostos, que són el que ha guiat l'acord. Bueno, cuentas muy complejas y trabajadas. Enseguida le doy paso a Felipe, pero también queremos pulsar al diputado de Ciudadanos que buscarán, decían la vicepresidenta, impulsar la reactivación y el trabajo y mantener los servicios públicos y el estado de bienestar. ¿Qué decir al respecto, diputado? Bueno, aquí hay dos cosas que hay que destacar. En primer lugar, es, que estábamos hablando antes, de lo que sería la presentación de los presupuestos, ¿no? Yo creo que cada año se superan, ¿no? Hemos pasado del ridículo absoluto que tuvimos el año pasado. Yo, además, como miembro de la mesa, tener que estar esperando al Ejecutivo, y el Ejecutivo, lo digo para todos somos parlamentarios, no debe en ningún momento superponerse sobre el Legislativo. Eso no puede ser, y eso está ocurriendo con este gobierno, y eso es un síntoma de debilidad democrática y es un síntoma también de lo que intentan hacer el tripartito. Por un lado, eso, ¿no? El ridículo, hemos pasado del ridículo al esperpento más sonoro que ha sido tarde los presupuestos y de la manera que ha sido. Y en segundo lugar es el contenido propio de los presupuestos, ¿no? El contenido propio de los presupuestos, que ha sido un presupuesto confeccionado con el gasto, y en función del gasto que hemos sumado todos, ahora resulta que hay que llenar la saca, es decir, hay que llenar los ingresos de alguna manera, y se ha hecho ficticiamente lo que yo denomino, y lo que todo el mundo podría denominar como un trampantojo de los presupuestos. ¿Trampantojo? Es decir, es un trampantojo auténtico, ¿sí? Es decir, tenemos cerca del 10% o incluso algo más del 10% del total de los presupuestos que no sabemos que se ha contado, o no sabemos con qué dinero se va a cubrir. Es decir, han contemplado partidas presupuestarias que no se sabe ni de dónde salen, y no sabemos esas partidas presupuestarias en el reparto que haya tenido cada consellería, cómo las van a gestionar, cómo las van a gastar, porque no existen, sinceramente, no existen, y lo venimos repitiendo con los 1.330 millones que se ponen habitualmente todos los años en los presupuestos, que como consecuencia de la financiación, o lo que dicen, y más ahora 1.000 millones más, que como no cuadraban las cuentas, decimos, bueno, pues vamos a poner 1.000 millones más en un concepto, que encima el nombre del concepto es hasta cursi. Bueno, pero bueno. Pues nos da para que el Gobierno nos conteste, los diputados del Partido Socialista de Compromís, en este caso Pedro Ruiz, qué decir sobre este nuevo término que ha puesto sobre la mesa. En primer lugar, a mí me parecen palabras gruesas, ¿no? Ridículo, esperpento. Creo que, bueno, pues hay otros casos en los que podemos hablar de ridículo y esperpento, quizá del resto de grupos, pero no se trata de hacer un y tú más, ¿no? Lo que me llama la atención es cuando hablamos del término ficticio. Efectivamente son partidas presupuestarias reivindicativas, pero el fondo COVID es lo mismo que se ha aprobado en Andalucía. Es decir, en Andalucía se ha puesto un fondo en esa misma dirección por un gobierno que no es, en este caso, progresista, sino todo lo contrario, y ahí pues resulta que no hay ningún problema. Eso es buena gestión, eso es tener visión de miras, como han dicho algunos representantes políticos, y aquí parece que si se reivindica desde aquí, pues es una cuestión de trampantojos. Trampantojo. Felipe me pide paso en este momento para contestar al diputado del Partido Socialista. Felipe. Bueno, a los dos ¿sí? Diputados que apoyan al gobierno. En primer lugar, me alegro que el diputado Compromís reconozca el error. Lo está comparando con otra región, que no viene al caso, pero lo primero que está haciendo es reconociendo el error que han tenido en la gestión. Pero hay algo que nos preocupa mucho más, y es que están intentando normalizar la mala gestión. Es decir, están dando una imagen desde el gobierno valenciano que no pasa res, cuando sí que pasa. Oiga, los diputados tenemos una serie de obligaciones, y si todo funciona desde Cortes, los ciudadanos no sufren una mala gestión desde el gobierno valenciano, que es lo que está ocurriendo. El diputado, mi compañero del PSPB, Pedro, decía Andalucía. Oiga, no, aquí en la Comunidad Valenciana se acaban de presentar
2 partidas que no son reales y dígame usted si esas partidas que se han presentado, esos 2.360 millones de euros que ustedes han metido en el presupuesto, si están de alguna forma consolidadas, si alguien les ha dicho que son seguros esos 2.360. No me lo va a poder decir porque son partidas ficticias. Pero la diferencia con Andalucía, se lo diré, en Andalucía se han presentado unos presupuestos con superávit. Eso da credibilidad. Y con superávit no hace falta inventarse nada. Simplemente son partidas reivindicativas. El Partido Popular está totalmente a favor de que en los presupuestos se presenten partidas reivindicativas, porque es el derecho de todos los valencianos y valencianas. ¿Sí? Eso está muy bien. Pero lo que no estaremos nunca a favor es que se presenten unos presupuestos con descrédito, con partidas ficticias y unos presupuestos que lo que van a hacer es generar mucho más déficit del que ahora tenemos. Con lo cual, sí, le dejo terminar. Nada, quería terminar diciendo que si en la Comunidad Valenciana queremos salir de la crisis para mejorar los servicios públicos, desde luego estos presupuestos no son los adecuados. No son los adecuados, según el Partido Popular. Pulsamos al diputado de Compromís en cuanto a las partidas ficticias, partidas reivindicativas. ¿Qué hacemos con esto? Jo crec que és important recordar que el primer president de la Generalitat que va reivindicar aquesta partida de l'infrafinançament va ser Alberto Fabra en 2015. En aquell moment els diputats del Partit Popular eren molt reivindicatius, reivindicaven aquests diners per a gastar-se en el visita del Papa... Y perdón, un paréntesis, ¿qué diferencia hay entre una partida reivindicativa y una partida ficticia? Jo crec que és molt important la diferència, sobretot, entre la reivindicació del PP per a gastar-se en la visita del Papa o en la Fórmula 1 o en coses que encara estem pagant i la reivindicació del govern del Botànic per a augmentar la dotació de professorat en les escoles, augmentar l'edificant per a llevar a xiques i xiquetes dels barracons, construir centres de salut, mantindre el personal Covid de sanitat. Por alusiones, Felipe le pide la palabra, le dejo que puntualice. La diferència és molt evident. La diferencia es muy clara. Unos presupuestos reivindicativos o unas partidas reivindicativas lo que están dejando constancia es que hay derechos de los valencianos y de las valencianas que es necesario poner encima de la mesa. Y eso es lo que hizo Alberto. No te he interrumpido, Carlos. Eso es lo que hizo Alberto Fabra y que el gobierno valenciano sigue haciendo. Eso está muy bien. Pero a diferencia de unas partidas ficticias es que si esas partidas ficticias están contadas para pagar los servicios de los valencianos el próximo año, no se van a poder pagar porque son ficticias. Hay que reivindicar, pero a diferencia de Andalucía, que sí que tiene unos presupuestos con superávit, ellos, aunque no vengan esas partidas, van a poder seguir pagando los servicios públicos a los trabajadores públicos de la Generalitat. Y aquí no, porque ese dinero no está constatado y ninguno de los dos me va a poder decir si está constatado o no, porque no es real. No son reales. De los dos, y así pulsando Ciudadanos. Dijo que hacía falta se tiraría a mano del FLA. Quiero decir que la reivindicación está encima de la mesa del Gobierno de España. Más deuda, es decir, más crédito, varias comunidades, más intereses, gracias al FLA, creado por el Gobierno del PP. 42.000 milions de deute va deixar el Partit Popular. Varias comunidades, entre ellas Andalucía, han reivindicado, por ejemplo, que esos fondos... Claro, aquí el problema es, una de las partidas es efectivamente la infrafinanciación, y por eso se incluye, y estamos hablando de esa reivindicación, la necesidad de que el gobierno tenga en cuenta el porcentaje poblacional en el reparto de dinero y por eso se incluyen ahí, para, efectivamente, como decía Carles, ser capaces después de dotar de mayores servicios públicos a la ciudadanía, pero hay otra partida que tiene que ver con la desaparición de los fondos COVID por parte del gobierno. Y muchos gobiernos de comunidades autónomas están reivindicando la necesidad de contar con esos, entre ellos, efectivamente, Moreno Moriña en Andalucía. Por tanto, es decir, no es nada que nos saquemos de la chistera, sino es algo que efectivamente tiene visos de poder prosperar. Bueno, pues estamos en directo. Esta es nuestra mesa de actualidad hoy con 4 diputados autonómicos. Entramos en la recta final de Valencia en abierto, pulsamos presupuestos y vamos a escuchar a la síndic del Partido Popular, María José Catalao. Hoy daba una rueda de prensa junto a Carlos Mazón y explicaba que el Partido Popular va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, dice fake, del Consell, porque son una fantasía contable. Estamos absolutamente convencidos de poder aunar una postura común en una enmienda a la totalidad de estos presupuestos que sin duda se tiene que presentar por justicia, aunque sepamos que los miembros del Botànic van a optar por la irresponsabilidad en su votación y sus parlamentarios también. Pero por justicia y por coherencia hemos de presentar esta enmienda a la totalidad y estoy convencida que podemos aunar esfuerzos con otros grupos parlamentarios que no van a tragar con este ejercicio serio de irresponsabilidad. ¿Algo que decir desde el Partido Socialista, desde Compromís, a las palabras de la síndic?
No, nada, ninguna sorpresa, ¿no? Esperábamos ese rechazo a la totalidad. Es una lástima porque nos gustaría que efectivamente, en la línea de lo que habéis comentado antes, yo estaba escuchando lo que decíais, que se está buscando por parte de la ciudadanía un mayor consenso, mayor acuerdo, capacidad de salir juntos de la crisis. Bueno, yo creo que sería una buena oportunidad para lograrlo, pero bueno, una vez más, por los partidos de la oposición parece que no están por la labor. Desde Ciudadanos, ¿qué va a hacer su partido? ¿Enmienda a la totalidad de los presupuestos también? Efectivamente, nosotros no tenemos más remedio que presentar una enmienda a la totalidad. Son unos presupuestos totalmente ficticios, no son reales con la realidad que vivimos. Son unos presupuestos que, como venimos viendo en los ejercicios anteriores, no se van a cumplir, porque esa es la segunda parte que tienen los presupuestos. Por un lado está el contemplar esos presupuestos y segundo, luego hay que gastarlo, hay que ejecutarlo y para eso tiene que haber gestión, ¿no? Entonces, han demostrado claramente en estos últimos años el Botánico que no tiene gestión. Las pruebas están en el porcentaje de ejecución presupuestaria que llevan para este año, sobre todo los capítulos 6 y 7, que son ínfimos, como todos los años, una media alrededor del 30%, 32%, lógicamente eso es muy bajo, y que son unos presupuestos que nosotros consideramos que no solamente rayan la falsedad, que son falsos, porque no son unos presupuestos reales contemplar dinero que no se tiene, sino que además yo creo personalmente que no se debería permitir por parte del Gobierno de España y por parte de las autoridades. Yo creo que debería ser hasta casi delictivo, ¿no? Bueno. Engañar de esa manera, porque es engañar a los Pedro, ciudadanos. por al·lusions, Pedro, Carles... Jo considero un delicte fer un esforç pressupostari per acompanyar la recuperació de les persones, de cada persona que viu en la nostra casa. Jo crec que estem en un excés de verborrea que ajuda poc, sincerament. Coincidisc en que jo crec que no esperàvem una oposició que estiguera a l'alçada del moment en el que necessitem uns pressupostos que miren al futur, que acompanyen aquest procés de recuperació, acompanyen a cada empresari que alça la persiana cada dia en totes les dificultats del món, saben, i ho saben, un govern al costat que és el del Botànic que ha acompanyat els moments més complicats, i el que jo crec que faria falta és tenir una posició que estiguera a l'altura i que hiciera un poc d'esta verborrea que, sincerament, ajuda poc. Jo crec que ajuda poc i col·labora poc. Partido Popular, diputado. Sí, bueno, yo no iría tan allá, es decir, utilizar términos jurídicos para un ámbito legislativo, yo no iría tan allá. Pero sí que es cierto que es un ejercicio de responsabilidad el que debería haber hecho el gobierno valenciano, porque lo que sí que está haciendo es engañando a los valencianos y a las valencianas. Es decir, si son capaces de pintar en un presupuesto una partida que no saben si va a venir o no, simplemente por decir hemos cuadrado los presupuestos, hacer un uso partidista de la vicepresidenta Mónica Oltra y arrastrar a un presidente débil, como es el presidente Puig, a presentar fuera de plazo unos presupuestos y al final, con el retraso, pintarlos para que cuadren a martillazos en los papeles, pues lo que sí que es un ejercicio de muy poca responsabilidad. Y por supuesto que tenemos que presentar una enmienda a la totalidad. Si no lo hiciésemos, no estaríamos siendo justos con los valencianos y las valencianas, porque es un presupuesto que al final no va a aportar mejor calidad de vida para los valencianos. Si tuviéramos que definir para ese ciudadano que nos están escuchando cuál es la prioridad del presupuesto, diputado del Partido Socialista. Yo diría que las personas y la recuperación. La recuperación. También apunta... Servei social, recuperació econòmica i ocupació. Apuntaban también los diputados lo de la ejecución del presupuesto, ¿no? El tanto por ciento que apuntaba el diputado de Ciudadanos, ¿es cierto? ¿Se ha ejecutado tan poco presupuesto? N'hi ha una qüestió tècnica que se va explicar fa molt poc en les coses i jo crec que dos diputats de partits que governen en altres llocs haurien de saber, i és que la majoria de l'execució se fa al final, en l'últim trimestre de l'any, per una qüestió de com funciona l'administració, no per altres coses, no? El procediment de les licitacions. Llavors, parlar del percentatge a dia d'avui, podríem fer una estadística comparada en 3 anys i s'iria guanyant el Botànic de llarg. Diputado. Sí, bueno, es cierto que en la última fase del presupuesto anual es donde más se ejecuta, pero esto ustedes lo podrían decir si en alguno de los 6 años anteriores hubieran sido capaces de ejecutar un presupuesto entero a final de año, y en ningún caso ha sido. Con lo cual, lo que sí que tenemos que poner encima de la mesa es que, sin haber ejecutado en 6 años los presupuestos, ¿cómo van a ser ustedes creíbles en esta mesa o en las Cortes Valencianas diciendo que van a ejecutar si no lo han hecho en ninguno de sus años de gobierno? La verdad es que
es normal que el presidente Puig pese tan poco en Madrid, porque el descrédito lo gana aquí en la Comunidad Valenciana presentando unos presupuestos que ni los propios partidos que apoyan el gobierno se creen, y es por eso que han tenido la trifulca interna que ha desembocado en presentar presupuestos fuera de plazo. Trifulca interna. Les pregunto, sí que ha habido tensión, ¿no? ¿Esto lo reconocen desde el Partido Socialista de Compromís, Pedro? Bueno, depende de a qué nos estemos refiriendo. Yo me llevo ¿Sí? bien con Carles y bueno, creo que no hay tensión alguna entre nosotros. Me refiero a tensión el que no se hayan aprobado la ley de presupuestos en el tiempo que marca el calendario parlamentario. Bueno, a eso me refiero. Lo que es cierto es que se ha planteado una nueva forma de hacer los presupuestos, de redactarlos, en los cuales, en lugar de ser la Consellería de Hacienda la que ejercía de coordinador, pues ha sido una comisión con representantes de los distintos partidos, ¿no? Con una intención que era la de tener una visión de conjunto por parte de todos ellos. Normalmente ¿Pero habían discrepancias entonces? Bueno, no, lo que se suele decir siempre es que los gobiernos de coalición, ¿no? ¿Sí? Son Hacienda con el resto de consellerías, ¿no? En este caso, bueno, pues lo que hemos intentado ha sido que Hacienda no sea la única que tenga cosas que decir, y es cierto que, bueno, pues se ha dilatado más en el tiempo de lo previsto, entre otras cosas porque no solamente se trata de llegar a acuerdos políticos, sino que después hay que plasmarlo en el papel, ¿no? Eso también lleva su tiempo. Claro, entonces los funcionarios pues tienen que hacer este trabajo y, bueno, es cierto que se ha dilatado más en el tiempo, pero eso no implica absolutamente nada desde el punto de vista de lo que va a ser el proceso, que va a acabar, como decía, aprobándose antes de que acabe el año, y en 2022 tendremos unos presupuestos. Bueno, así salía el diputado del Partido Socialista ante mi pregunta. Vemos a ver cómo sale Carles. ¿Hay tensión entre los socios de gobierno? A veure, jo no diria que és tensió. Jo el que sí que diria és que el Botànic és des que naix, des de 2015, és una novetat política. En la democràcia espanyola això no s'havia donat, i la valenciana tampoc. I estem trencant espais que mai s'havien trencat i estem plantejant-los d'unes altres formes que mai no s'havia fet. Pero no son los primeros presupuestos que pactan. No son els primers, però sí que són els primers que se fan en este format que acaba d'explicar Pedro molt bé, ¿no? D'una manera negociada, oberta, en la que el focus de la negociació no estava en una conselleria en concret de la Hisenda, sinó en que tenim un govern en el que n'hi ha tres potes que han d'arribar a acords. I és cert que s'ha dilatat sobre el temps respecte de la previsió, però jo crec que ens hem d'aplaudir del resultat que hem tingut, que és que s'ha trencat un fetitxe, inclús, no? de que les coses han de ser d'aquesta manera quadriculars. I jo estic molt content que el nostre govern hagi aprovat per setena vegada consecutiva un pressupost quan hi ha moltes altres autonomies que prorroguen sistemàticament els seus pressupostos. Felipe, también diputado de Ciudadanos. Bueno, como quieran. Bueno, yo quería decir, voy a ser breve. Yo quería decir que sí, se constata que hay peleillas, rencillas, celos mal avenidos, que no de amor precisamente, sino políticos, y se ha constatado ahora que se lleve a la irrelevancia precisamente a una consellería tan importante como Hacienda y a su conseller para crear una comisión que sea la que redacte los presupuestos, la que construya los presupuestos. Ya eso, ya de por sí, es lamentable dentro de un gobierno de coalición. Ya eso no debería ocurrir. Pero es que además lo han dejado al conseller en la total y absoluta irrelevancia. Es decir, lo han dejado como un inadvertido del Consell. Y el conseller el otro día lo explicaba, él también en su grupo, estarías tú, Pedro, con lágrimas, y explicaba cómo ha sido. Le ha dolido. Hombre, las cosas como son, todos lo vemos, todos lo sabemos. Al conseller le ha dolido que venga un órgano por encima de él a hacerle lo que él, que yo creo que sabe hacer, porque es catedrático de Economía, porque lleva bastante tiempo en el Consell y sabe hacer. Lo hará mejor o peor en cuestión política, tendremos diferencias. Pero es un conseller que sabe de lo que es. Y que le venga a hurtar precisamente su trabajo. Pues me pide paso Pedro y enseguida Felipe. Cosas. Lo primero, no se ha llevado la irrelevancia a la Consejería de Hacienda, estaba presente en las negociaciones y precisamente es verdad que se ha filtrado algo de la reunión. El consejero no lloró, se emocionó al reconocer el trabajo ingente y espectacular que ha hecho Eva Martínez como directora general de presupuestos, porque ha sido una tarea realmente, bueno, pues muy importante, ¿no? Ser capaz de coordinar tantos esfuerzos, tantas consellerías en una mesa de negociación en la que había, pues eso, muchos puntos de vista. Entonces, yo creo que también hay que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, porque no es que se pusiera a llorar de incapacidad, ¿no? Si todo lo contrario, se emocionó a la hora de reconocer el trabajo de esta gran profesional. Bueno, pues yo aclaré, no quería faltar el respeto, al contrario, lo he ensalzado la figura del conseller Soler, incluso he ensalzado su figura como una persona relevante dentro de la Consellería de
de Hacienda que lleva muchos años y que sabe de lo que trata. Y además lo he destacado. Sí, Bueno, los televidentes, para que quedara claro, simplemente. Felipe, por supuesto. No, ahora sí. Yo pienso que poner el foco en que si el conseller llora o no llora, la verdad es que eso es muy menor para la situación económica que hay fuera en la calle. Es decir, que a los políticos se nos pide venir llorados de casa, esto primero, y va implícito el trabajo que hacemos ingente y las recompensas o no recompensas que tenemos. Pero en cualquier caso, a mí me daría igual si hay rencillas o no dentro del Botanic, que las hay, son evidentes y salen en prensa todos los días. Esto es así. Me dan igual cómo se lleve la consellera con el conseller o con su secretaria autonómica, esto me da igual. Lo importante es lo que decía Carles, son los resultados. Y si vamos a los resultados, podemos ver, por ejemplo, en el área económica, que es la que a mí me afecta, la que yo trabajo dentro de mi grupo parlamentario, por poner ejemplos muy claros. En la Consellería de Economía, junto con la Consellería de Medio Ambiente, existe una tensión increíble que está haciendo por personalismos que 400 expedientes de desarrollo de energía de parques solares estén paralizados. Y estén paralizados porque entre las dos consellerías, que son de dos colores diferentes, no se aclaran. Entonces, esta mañana precisamente estaba hablando con gente del sector y me decían, es inconcebible que inversiones que deberían de hacerse aquí en la Comunidad Valenciana se estén yendo a Murcia, o se estén yendo a Aragón, o se estén yendo a Castilla-La Mancha. Vamos a ver, si aquí estamos hablando, como también está diciendo el Botanic, que han hecho unos presupuestos para salir de la crisis, lo que no puede ser es que los personalismos, el poner palos en las ruedas, esté generando desempleo en la Comunidad Valenciana. Entonces, a mí me da igual si se llevan mal, que lo hacen. A mí lo que me importa es que se cree empleo. Y estos presupuestos no se han hecho para crear empleo. Y si tengo después tiempo, hablaré de algunas cifras. Importante, le dejaremos, diputado del Partido Popular. Me pide paso de nuevo Pedro Ruiz en torno a la reflexión que hacía el diputado del Partido Popular. No, sobre todo por puntualizar lo último. Es decir, estamos en una situación de ocupación y de afiliaciones a la Seguridad Social que es superior al mes de febrero de Datos 2020, del paro que hemos conocido, por cierto, claro, entonces esta decir semana. Que no se está creando empleo, decir que se está destruyendo empleo. Quizá qué tipo de empleo se está creando es lo que nos debería dar para otro programa. Pues seguramente tendríamos para debatir mucho más, pero se está creando un empleo cada vez de mayor calidad y además hay una apuesta en firme por parte del Consell con nuevos programas como Avalem Joves, que aparece reflejado en este caso en los presupuestos, para precisamente uno de los problemas que tenemos, que es el del paro en juvenil, tratar de atajarlo de la mejor manera posible con subvenciones, con ayudas para la contratación de personal joven cualificado. Vale. Sí. Por alusiones rápidas, 3 datos. Felipe, venga. Efectivamente se ha creado empleo, como en todas las regiones de España. Se ha creado empleo. Estas son las últimas cifras. Pero en la Comunidad Valenciana el salario medio es un 10% por debajo del resto de España. Eso significa que los valencianos y valencianas cobramos una paga menos que el resto de España. Gobernando ustedes allí, en Madrid, y gobernando ustedes aquí. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos la tasa de paro juvenil probablemente más alta de muchísimas regiones europeas, gobernando ustedes en Madrid y gobernando aquí. Los jóvenes no se pueden comprar un piso y están gobernando ustedes 7 años aquí. Entonces, que se cree empleo, pero que se les pague muy mal a la gente que se contrata, ¿de qué sirve? Precariedad para la gente, si con el salario que cobran apenas pueden llegar a final de mes. Este es el escenario económico que han generado ustedes. Más cantidad de empleo, pero muy precario. Carles. Es decir, que lo hemos generado nosotros, Carles, contesta tú, perquè claro. 7 años. Vaig a començar. És important saber que en octubre un de cada 4 llocs de treball que s'ha generat en l'estat espanyol s'ha generat així. No en altres llocs, així. O sigui que parlar de l'ocupació en el mes d'octubre parlar d'ocupació en concret en el mes d'octubre és parlar de que el Laura ho està fent bé. En Madrid se han generado 4 veces más empleo que en la Comunidad Valenciana. ¿Es un dato? No és un dato, no. Uno de cada 4 llocs de treball. No pot ser, jo abans no t'he tallat, jo crec que això seria interessant. Després, és important saber que una de les coses que més afecta a l'ocupació juvenil és la possibilitat i la facilitat d'acomiadar les persones. Aquí més ràpid s'acomiada quan arriba una empresa és la gent jove, que és la que menys temps porta. Per què se pot fer això? Perquè encara heredem des del 2012 una reforma laboral del Partit Popular que facilita que aquesta precarietat s'hagi instaurat. Les reformes laborals i l'estructura industrial i de l'ocupació d'un territori o d'un estat no se generen 5 ni 6 anys.
I sabem que tenim territoris molt precaritzats dins de la comunitat i, per exemple, de les 34 comarques n'hi ha només 4 en les que l'atur no ha baixat este últim mes. I són, bàsicament, les que tenen més problemes i que tenen més focalitzada en el turisme. Son los datos del paro, las distintas valoraciones que hacen los partidos políticos. Desde Ciudadanos también queremos escuchar la voz, cómo se valoran estos datos. Los sindicatos insistían ya también esta semana en la urgencia de un plan de choque precisamente contra la precariedad y el desempleo juvenil. ¿Cuál es la postura de la formación naranja? Efectivamente, el paro, que es algo que afecta no solamente a la Comunidad Valenciana, sino al resto de comunidades, como decías, dice, se ha creado un puesto de trabajo de cada 5 o de cada 4 en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está por encima de la media de España en cuanto al número de parados. Estamos muy por encima también en cuanto del paro juvenil, muy por encima. Si tenemos en cuenta que se ha creado más empleo en la Comunidad Valenciana que en el resto de España y aún seguimos por debajo de la media, pues no se ha hecho suficiente trabajo. Respecto a Labora, al trabajo que hace Labora, bueno, Labora tiene un dato que desde luego es demoledor para ella misma, y es que Labora ha amortizado plazas de trabajo en su propio, en Avalem Llove, por ejemplo, ha amortizado plazas de trabajo el propio Labora, que tiene que gestionar precisamente el dar salida y el promocionar el trabajo y el meter en el mercado laboral a los jóvenes, pues él mismo ha amortizado plazas, con lo cual el trabajo que tiene que realizar será mucho menor. Es una respuesta que a mí me ha dado el propio conseller, que no es que me la invento. Y respecto a lo demás, no me quiero entretener más, tengo todos los datos del paro, general, juvenil, de mujeres, y en todos somos campeones. Con respecto a la media nacional, en todos, en total en España el 14,57, aquí el 16,12, juvenil el 31,15 en España, aquí el 34,18, mujeres mayores de 25 el 31,26 en España, aquí el 33, menores de 25 el 15,23 en España, aquí el 17, es decir, que estamos muy por encima de los datos. Estos son datos que he sacado esta mañana del tercer trimestre del año 21, que son los últimos. Se genera empleo, en eso estamos de acuerdo por los datos que hemos conocido, que son oficiales, pero quizás la precariedad sí que deberíamos aquí atajarla. Yo creo que también están de acuerdo en este aspecto, ¿no? Lógicamente, y todo lo que hagamos será poco hasta que logremos el pleno empleo, que es el objetivo. Lo que pasa es que no es un objetivo que podamos cumplir de un día para otro, inevitablemente. También hay que ver de dónde veníamos y ver el histórico, ¿no? Entonces, es decir, la tendencia al alza, bueno, yo es que no quería sacar gráficos, pero es que lo traía justamente de aquí. Vale. Es decir, se puede ver perfectamente la tendencia alcista y, claro, si vemos de dónde veníamos, inevitablemente podemos estar por encima de la media en muchos sitios, pero el incremento es espectacular, ¿no? Por tanto, a mí lo que me gustaría es poner en situación, contextualizar el problema, y cuando hablamos de precariedad, pues sinceramente estamos trabajando, entre otras cosas, en el Gobierno de España con uno de los socios de aquí del Botànic, que es Unidas Podemos, para tratar de derogar la reforma laboral, porque es que no puede ser eso que se ha permitido durante todos estos años, que lo que ha hecho ha sido cronificar esa precariedad, con aspectos que tienen que ver, pues desde, y hace poco se derogó el artículo 52, ¿no?, que permitía el despido por baja médica, es decir, auténticas barbaridades. Y ahí, ¿quién lo sufre? Es verdad, como decía Carles, muchas veces la gente más joven. No los únicos, pero la gente más joven. Y hay que tratar de atacarlo. Y se trata de eso. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que es necesario actuar sobre ello. La pregunta es, ¿estos presupuestos que ahora se han presentado corregirán esta tendencia de empleo precario? ¿Mejorarán las cifras del desempleo? Hombre, oíamos a la vicepresidenta y también mi compañero Carles y Pedro, de los partidos que apoyan al gobierno, que están diciendo que lo importante es las personas y que es la recuperación. ¿Cómo vamos a recuperar la economía valenciana en el actual momento, cuando las materias primas, los precios para la industria se han disparado, cuando los fletes se han... bueno, es 6 veces más caro que hace los fletes, que hace tan solo un año, cuando la factura energética es tremenda para las empresas, y en los presupuestos del Botànic solo aumentan un 1,5% en la partida de política industrial. Un 1,5% es prácticamente bajar, porque si sumamos el precio de la inflación, estamos bajando el dinero que vamos a poner para modificarla. Pero, y añado otro dato. Sí, muy breve, porque estamos ya en el peor momento de la crisis energética, de la factura más cara, el gobierno del Botànic, en su presupuesto, en lo que es la planificación energética, ha bajado un 3,4% en su política energética. Va a dar para analizar y mucho los presupuestos. Les voy a pedir un titular a nuestros 4 invitados. Empezamos con el diputado de Ciudadanos, Luis Arquillos. Muy breve, su frase sería, en cuanto a los presupuestos. Nada, que nos vemos abocado otra vez otro año a un presupuesto falso,
y un incumplimiento seguramente de la ejecución. Gracias, diputado de Ciudadanos. Buenas tardes. La frase final, sí. El diputado de Compromís. Uns pressupostos esperats per a les persones i centrats en l'ocupació i la recuperació econòmica. Gracias, Carles Esteve. Buenas tardes. Felipe Carrasco. Unos presupuestos irreales que no van a hacer mejor la vida a los valencianos y a las valencianas, por desgracia. Gracias, diputado, también. Y cerramos con Pedro Ruiz, diputado del Partido Socialista. Pues unos presupuestos sociales para el optimismo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros en nuestra mesa de actualidad. Nos dará para mucho en lo que queda de año, ¿no? Saber si finalmente saldrán adelante, lógicamente, los presupuestos, pero el detalle y los objetivos. Buenas tardes a los cuatro.